Selena Gomez puede ser considerada uno de esos casos especiales del sistema de Kibbe. Esos casos en los que el rostro no parece estar en concordancia con el cuerpo. Pero a continuación veremos que tal cosa no existe, sino que el rostro y cuerpo forman una unidad perfecta. Cuando descubrí el sistema de las 13 tipologías, no sabía clasificar los cuerpos femeninos, o más bien no me permitía reanalizar la silueta de una famosa clasificada por un experto como Kibbe. Pero David Kibbe se ha retractado en ocasiones, y la última fue cuando dijo que Selena Gomez no era natural suave, como había pensado inicialmente. Sin embargo, tampoco mencionó qué tipo podría ser. Así que hoy me atrevo a reanalizar la silueta de Selena y descubrir su tipo de cuerpo Kibbe. Si te gusta, por favor no te olvides de darle al like y suscribirte para ver más videos de este tipo. La forma redonda de su rostro y rasgos faciales nos pueden llevar a pensar que Selena forma parte de la categoría romántica o soft gamine. Sin embargo, nada más fijarnos en la estructura ósea del cuerpo, descartamos la tipología romántica, porque la estructura de Selena no parece pequeña y delicada. Sus huesos no son cortos y redondos, sino más bien estrechos y angulosos, desde luego más fuertes que los de una silueta romántica. También podemos descartar la tipología gamine suave, porque Selena tiene una línea vertical alongada. Sus brazos son largos, por eso también parece más alta de lo que es en realidad. Otro indicio de que tiene una línea vertical alongada es que le quedan fenomenal los vestidos largos y los looks monocromáticos, mucho mejor que los conjuntos que dividen la silueta, los conjuntos típicos de una soft gamine. Entonces, si no es ni gamine suave ni romántica, ¿qué tipo de cuerpo tiene? He visto en internet que muchas personas apuestan por el clásico dramático, y la verdad es que no digo que sea imposible porque es bastante difícil juzgar solo por unas fotos, pero me parece que Selena tiene demasiada energía yin, demasiada energía femenina como para ser clásico dramática. No obstante, si fuera clásico dramática, si formara parte de la familia de las clásicas, entonces el estilo base, que es el clásico, debería sentarle bien, si no fenomenal, por lo menos bien. Pero la verdad es que no es para nada su mejor look. Me parece que con este estilo clásico simplemente no alcanza su máximo potencial. Después de fijarme atentamente en su estructura ósea y también en distintos estilos de vestimenta que suele utilizar, mi conclusión es la siguiente. Selena Gomez es dramático suave o natural extravagante. Y supongo que me diréis, bueno, pero si son dos tipologías totalmente distintas, ¿cómo puede haber confusión entre ellas? Sí, en parte es verdad que son totalmente distintas, pero por otra parte también tienen bastantes cosas en común y puede haber cierta confusión. Lo importante es que al final del video descubriremos de qué categoría forma parte Selena exactamente. Pero primero vamos a aprovechar esta duda para hacer una comparación entre las morfologías corporales subdramático y natural extravagante. Primero, aquí tenemos las características que estos dos tipos de cuerpo tienen en común. Y para este ejemplo he intentado elegir dos representantes de cada tipología que se parezcan un poquito a Selena. Por una parte Gigi Hadid, natural extravagante, y por otra parte Priyanka Chopra, soft dramática. Como podemos ver, el dramático suave y el natural extravagante comparten la línea vertical alongada, lo que quiere decir que sus huesos son o parecen largos, lo que también hace que ellas parezcan altas. Sus brazos son largos, los dedos de las manos también, aunque claro, no se nota en esta foto. Pero si hablamos de estatura, también ambos tipos de cuerpo deben medir o suelen medir más de 1,65.
Eso por lo general. Por supuesto puede haber cierta variación, pero por lo general las dos miden más de 165 centímetros. Por ejemplo, Priyanka, que es dramático suave, mide justo 1,65, igual que Selena Gómez. Pasemos a los rasgos faciales. En ambos casos tenemos rasgos grandes y llamativos, aunque hay que mencionar que esto puede variar en función de cada cuerpo, especialmente en caso de la natural extravagante. Por ejemplo, puede haber natural extravagantes con labios gruesos, nariz prominente y ojos grandes. Así como también puede haber natural extravagantes con labios gruesos, pero nariz y ojos moderados. Por último, ambas siluetas tienen bastante energía masculina en la estructura ósea. Sin embargo, su energía masculina, su energía yang, es diferente. La diferencia consiste en la amplitud y geometría de los huesos. Por eso a veces resulta difícil diferenciarlas porque analizar la geometría no es nada fácil. Antes de pasar a las diferencias, veamos primero si Selena Gómez cumple con estos requisitos comunes de la soft dramática y natural extravagante. Primero, como decía, Selena mide 1,65 según internet. Perfecto, hasta aquí bien. Segundo, tiene una línea vertical alongada. Selena tiene esa energía masculina. Está claro que sus hombros son angulosos y también el contorno facial es prominente. Pero todavía no hemos determinado si la energía de su cuerpo es yang natural o yang dramática, pero lo veremos enseguida. Por ahora, veamos el último requisito, el de los rasgos faciales voluptuosos. Bueno, sin lugar a dudas, Selena tiene rasgos grandes y voluptuosos porque tiene labios gruesos, ojos grandes, un poco alongados también, y mejillas visiblemente llenas, mullidas. Ya podemos establecer el hecho de que su rostro tiene mucha energía yin. Ahora me gustaría poner un poco en pausa el análisis de Selena para volver a las diferencias entre los dos tipos de cuerpo, dramático suave y natural extravagante. Primero, por una parte, el natural extravagante tiene huesos anchos y amplios. Eso se puede notar en los hombros, por supuesto, pero también en la parte superior de los brazos, los muslos, las manos, los pies, la mandíbula, los pómulos y la nariz. Por otra parte, el tipo soft dramático tiene huesos estrechos. Las partes del cuerpo mencionadas anteriormente son bastante estrechitas. No obstante, en este punto tengo que hacer una mención especial porque los hombros, los brazos y el contorno facial de una dramático suave a veces parecen más amplios o realmente son amplios. Pero eso no se debe al hueso, sino a la carne, a la textura de la carne que tiene mucha energía yin, es muy blanda, muy mullida. Es un cuerpo curvilíneo de carne blanda y por supuesto para soportar las curvas, las formas redondas, los huesos tienen que ser más amplios, a veces incluso visiblemente más amplios que los de una tipología dramática o gamín, que son siluetas cuyas formas no destacan. Creo que aquí está realmente el problema. Por eso a veces confundimos a una soft dramática con una natural extravagante, porque nos fijamos en los hombros y decimos, parecen amplios, así que seguro que es natural extravagante. Pues no, puede que parezcan amplios en comparación con unos hombros dramáticos, por ejemplo, pero para su cuerpo soft dramático tienen perfecto sentido, están en concordancia con sus caderas, y eso no significa que forma parte de la familia natural. Otro elemento en el que nos fijamos para diferenciar una silueta soft dramática de otra natural extravagante es el contorno facial, formado por mandíbula, nariz y pómulos. El subtipo dramático suele tener una mandíbula alongada y estrecha. En cambio, el subtipo natural tiene una mandíbula ancha
y Roma. No se ven esos ángulos, no es una mandíbula afilada. Igual que antes, esto también es relativo. Fijaros en Sofía Loren en esta foto. Su mandíbula parece igual que la de Hailey, parece tener la misma geometría. El sistema de Kibbe no es uno restrictivo o estricto, no se fija atentamente en cada elemento y si no se cumple con cada uno de esos elementos de la descripción de un cuerpo, fuera, ya no puedes tener esa tipología. Sino que es un sistema de clasificación basado en las energías yin y yang del cuerpo. Estas energías también están presentes en la carne, las formas, los rasgos faciales y, muy importante, en la esencia de una mujer, en esa personalidad innata, su verdadera naturaleza, su verdadero yo. Me parece que las formas de Selena son claramente románticas. Creo que hay un dominio evidente de la energía yin. De hecho, me parece que esto es lo primero que destaca, la suavidad, la ternura de su cuerpo, la carne blandita, las curvas, los rasgos faciales voluptuosos. Como podéis ver, sus formas resaltan, se ve tierna, suave, mucho más cerca a una tipología romántica que cuando era jovencita. Bueno, sigue siendo jovencita, pero de cuando era más joven. Por consiguiente, creo que Selena tiene un tipo de cuerpo dramático suave. Y si todavía hay dudas al respecto, veamos cómo se distribuye el peso en su cuerpo. Aumenta de peso como una dramático suave de libro, es decir, las partes blandas de su cuerpo se ablandan todavía más. Aumenta de peso en el pecho, las caderas, la cintura, la cara, la parte superior de los brazos y los muslos. Además, su silueta necesita énfasis en la cintura, porque se pierde por completo en vestidos naturales extravagantes. Su ropa debe amoldarse sobre sus curvas, debe abrazar las curvas. Claro, Selena es tan preciosa que todo le sienta bien, pero desde luego lo que mejor le sienta es la ropa de base dramática, ropa larga, monocromática y con detalles femeninos que marcan las curvas, como un escote corazón, un drapeado en la zona de la cintura o del pecho y por supuesto la cinturita marcada. Muchas de vosotras me habéis dicho que a pesar de haber hecho todo lo que podíais para descubrir vuestro tipo de cuerpo Kibbe, todavía no sabéis a qué categoría pertenecéis. Y en este caso mi respuesta final es que probéis varios estilos de vestimenta recomendados por Kibbe, porque eso os dará la respuesta. Bueno, para ser sincera, incluso eso puede llegar a confundir, porque un mismo conjunto puede sentarle igual de bien a una soft natural, clásico dramática o dramático suave, como es el caso de estos outfits de Selena. Una mujer clásico dramática y una mujer natural suave lucirían igual de divinas con estos looks, pero eso no significa que la silueta de Selena, que viste así, es soft natural o clásico dramática. Aunque podría ser, claro, pero no es un hecho garantizado, ya que la ropa es un elemento versátil e intercambiable. Una prenda de vestir no es típica de una categoría Kibbe, sino que puede ser incorporada en muchos estilos, en muchas tipologías. Por eso os propongo que analicemos en la segunda parte del video varios outfits de Selena, outfits así llamados típicos para diferentes tipos de cuerpo Kibbe, y de esta forma descartamos mejor esas tipologías. Por ejemplo, estos conjuntos natural extravagantes. Selena está genial en ropa oversize, pero no cuando todo el conjunto es extra ancho, no cuando todas las prendas que llevan son oversize y ni siquiera hay énfasis en la cintura. Porque al tener una silueta curvilínea, ella necesita combinar una prenda oversize con otra slim, o en todo caso, si todo su conjunto es ancho, por lo menos necesita marcar la cintura.
De la natural extravagante vamos al polo opuesto, a la gamine suave, que incorpora prendas cortas, división de silueta y elementos naif. Selena no está mal en ninguno de estos conjuntos, pero eso porque es guapísima y prácticamente todo lo que se ponga le queda bien. El problema es que con estos outfits no alcanza su máximo potencial, igual que cuando opta por un look puramente romántico. Su rostro y la textura de su carne contribuyen para que estos conjuntos le queden bien, pero la verdad es que hay lugar de mejoría, hay un look, un estilo, una opción que superan todas las demás. Y esa opción, por supuesto, es la que mejor complementa su tipo de cuerpo soft dramático, porque estoy segura de que los vestidos midi y largos son los que mejor ponen en valor su silueta. Y eso porque ella tiene una línea vertical alongada. Por ejemplo, luce perfecta también en abrigos y cardigans extra largos, preferiblemente con un guiño a la cintura, porque un abrigo puramente dramático puede llegar a endurecerla y por otra parte, en uno natural extravagante podría perderse por completo. Otro elemento dramático suave que la favorece es el corte estructurado, limpio y geométrico, a diferencia del desestructurado, relajado, que no es el más halagador para sus curvas. Este vestido negro, por ejemplo, me encanta porque es ideal para muchas tipologías con influencia yang, como la dramática pura, la clásico dramática, la natural extravagante y, por supuesto, la dramático suave. En general, la estructura ósea dramática se beneficia mucho de los cortes y patrones geométricos y asimétricos, y Selena luce divina cuando juega con la geometría. En cuanto a los estampados, le sientan genial los que David Kibbee recomienda, como el estampado animal o el animal print y el estampado de elementos grandes. Aparte del corte preciso y estructurado, la mujer soft dramática también puede optar por artículos desestructurados, pero en este caso, como mencionaba antes, debe compensar por algo femenino y amistoso con sus curvas. Por ejemplo, el detalle drapeado en la zona de la cintura o en la zona de los hombros hace la diferencia en estos casos. Y hablando de enfatizar la cintura, la verdad es que es un aspecto fundamental porque puede llegar a salvar un conjunto de la ruina. Por ejemplo, a veces un cinturón es suficiente para pasar de un look natural extravagante a un look dramático suave. Nos detenemos un poco en esta comparación entre los cuerpos dramático suave y natural extravagante. Aquí, por ejemplo, Selena, que es dramático suave, lleva el mismo vestido que Tika, natural extravagante. Y no sé vosotras, pero a mí me parece que le sienta mejor a Selena, a pesar de que Tika es preciosa y tiene un cuerpazo, eso es indiscutible. Pero el escote en V, los tirantes finos, el corte estructurado, todos estos se ven mejor en una base dramática como la de Selena. Pero también es verdad que los huesos dramáticos de su cuerpo se complementan con sus formas voluptuosas. Por eso tampoco es preferible en su caso decantarse por outfits puramente dramáticos, porque ella necesita un poco de romanticismo, necesita ese énfasis en la cintura o ese punto de glamour, como es el caso del traje de pantalón que vemos en la foto. Aquí los detalles dorados y la cintura marcada hacen que el conjunto sea respetuoso con las curvas de una dramático suave como Selena. Por último, por si todavía os quedaba algún rasgo de duda en cuanto a su tipo de cuerpo, vamos a ver cómo luce con maquillaje y peinado soft dramático, a ver si de esta manera disipamos todas las dudas. Por ejemplo, si nos fijamos en el make-up, todas estas variantes le sientan bien. Por ejemplo, el make-up clásico dramático resalta su energía masculina y le aporta elegancia. Por otra parte, el natural suave es luminoso,
es relajado, fácil de llevar. Y por último, el gamín suave destaca ese aire juvenil y creativo propio de una gamín. Sin embargo, estos estilos de maquillaje no representan la mejor variante de Selena, porque el soft dramático es el que hace que se vea bajo totalmente otra luz. Destaca su atrevimiento, su sensualidad, el coraje y también el glamour. Me parece que con este tipo de maquillaje Selena alcanza su máximo potencial, igual que con el hairstyle soft dramático, porque ella necesita longitud, necesita volumen, capas, ondas. Todas estas opciones son idóneas para su estructura ósea. Las ondas grandes y llamativas encuadran perfectamente su rostro romántico y también el flequillo largo, el recogido glamuroso de mechones sueltos. Todos contribuyen a darnos a entender que efectivamente Selena Gomez no es ni natural suave ni gamín suave, sino dramático suave. Una soft dramática preciosa y difícil de identificar. Bueno, me gustaría también saber vuestra opinión. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Es Selena dramático suave o más bien pensáis que forma parte de otra categoría? Espero con mucho interés vuestros comentarios. Gracias por seguir el vídeo hasta el final. Os mando un fuerte abrazo y os espero la próxima vez.